de entregar tu sangre, Señor, para perdón de nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús, nos refugiamos en esa promesa de que en tu sangre hay poder, Señor, y atamos todo poder en el segundo cielo y acá en la tierra que quiera venir a molestar en esta mañana, Señor, en esta comunicación. Limpiamos todo equipo, todas ondas que nos hacen esta comunicación, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, bendecimos esta palabra, Señor, que sabemos que que viene de tu trono, Señor, para bendecir el valle del Rey que hemos dado en llamar, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado hasta este momento, Señor, porque tú estás a cargo, Señor. Tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro jefe, Señor. Te damos las gracias por ello, por habernos elegido, Padre. Dice tu palabra que nos elegiste desde el vientre de nuestra madre para este momento, Señor. Padre, gracias. Gracias porque nos deja formar parte de tu reino, Señor. Gracias porque nos elegiste, Señor. Gracias porque nos estás instruyendo, Señor, dándonos unas directivas, Señor, para poder, Señor, estar parado en tu reino y poder atraer tu reino aquí en la tierra. Señor, gracias por ser el canal que nos has elegido para ser el canal para bendecir este valle, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Shamana kandare sheke teremakishi, opa kandakia manasiti, endere que se terekia babaisa. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu gran nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que los vienes hablando, Padre. Orisha barakandare kese, shiakatara papaisa, eke teremekishi kotoropakasha, kararamanaki tio papaisa, eshi teramakishi. Te damos la gloria, Señor. Y a tu nombre, papá. Oh, aleluya. Kia indiche, peoto shapela. Shamanakishi. Papá, damos todas las gracias por tu Santo Espíritu y por las conexiones que aún oraba también, Marcelo. Junto con él digo que venga tu presencia por el Espíritu Santo Sí, y que Señor. hay desde lo alto. Sí, En Señor. nombre de esta Nombre mañana. de Jesús. Amén. Amén. Y hay muchas cosas que hemos enseñado a través de las últimas semanas que directamente estamos en el momento de, ¿cómo se llama? Avispas. Avispas. O a ti. Antes que eso, tiempos de hombre quemante. Uh-huh. Y queremos formar parte en todo lo que está haciendo el Señor en estos días. Hay que saber una cosa que quiero leer esta mañana para dar paso a un lema, pero está a la mismo sentido, sino que de otra perspectiva. En Salmo 96 vamos a arrancar en leer una escritura que no se lee por todos lados, que está muy, muy común en todos lados. Pero no hay muchos que quieren hablar de eso. Quieren hablar de perdón de pecados, quieren hablar de restauración, quieren hablar de cosas de Dios. No estoy menospreciando esas cosas, pero es una cosa que hay que entender en el esquema o la perspectiva grande de Dios. Estamos siempre caminando, participando y acercándonos al día de juicio. Uh-huh. Es imprescindible entender que juicio participa, si no es aún la base de lo que creemos. Dice acá en Salmo 96, quise arrancar diciendo delante de Jehová que vino, porque vino a
juzgar la tierra. Muchos Ujú. están esperando que venga Dios, pero hay que saber una cosa, cuando Dios viene, viene por juicio y con juicio. Dice acá, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Y muchos dicen, he venido, yo quiero ese escrito de Juan 10:10, donde dice, yo he venido para que haya vida y vida en qué? Abundancia. Abundancia. Y es la verdad, no menosprecio eso. Pero hay que entender, entre la abundancia de la vida de Jesucristo, a la vez hay abundancia de juicio. Ujú. Y las dos no están en contra. El juicio de Dios aún abre paso a, a la abundancia de la vida de Dios. Y si no queremos participar en el juicio de Dios, es imposible que tengamos vida. Ujú. ¿Cómo, Marcos? No, pero hay que entender en qué estamos hoy en día. Aún yo había hablado definitivamente la semana pasada que las avispas que vienen a través de juicio. Ujú. El problema es la aplicación y el sentido del juicio de las avispas. Y si estamos en el lugar equivocado, el juicio nos pica, el juicio nos condena, el juicio nos es hasta aún mal. Pero en cambio, habíamos explicado que el juicio de Dios viene por las avispas con la gente de Dios. Y entendemos que adelante de nosotros que venimos directamente tumbando potestades y huéspedes de los cielos malos, que las avispas vienen, pero vienen contra los que, ¿qué? Inmediatamente tenemos que decir, ¿hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento? Porque el juicio va a venir igual. El juicio tiene que venir. Sin juicio, ¿qué? No hay posibilidad de restauración. Hay muchos que quieren venir al Señor y recibir perdón de pecados y lo hacen así. Que digas nada más esta oración: yo me arrepiento de mis pecados, recibo al Señor como mi Salvador. Y todos que están escuchando la malhechor dicen, oh, gracias, ya está con Dios. Pero no hubo qué, arrepentimiento. Nada más diciendo que habían enseñado como a través de muchas que enseñan esta oración de salvación. En una de esas uno se salva y le penetra el Espíritu de Dios, en serio. Pero la mayoría dicen, bueno, he hecho la oración de salvación, pero no me siento diferente, me siento igual, pero lo voy a tomar en fe. Y Dios, ahí está Dios pensando, ay, hay algo que pasa cuando viene la restauración de Dios. ¿Me están escuchando o no? Sí, Marco. Se cortó casi la pantalla en este momento. Ah, no, no, está bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no. Ahora se cortó acá. Ahora tengo una bandera, tengo acá. Bueno, voy a seguir hablando, pero mira lo que Bueno, dice en versículo 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con ¿qué? Justicia. No dice acá con misericordia.
aunque que hay misericordia. Pero la cosa es que hay que entender el juicio de Dios y a los pueblos con su qué, verdad. La verdad es interesante en cuanto que cuando viene la verdad, la primera cosa que viene es juicio. Ujú. Y no muchos quieren el juicio de Dios. Les gusta la verdad, sí, hay que decir la oración de salvación y recibir a Jesucristo como mi, ¿qué? Salvador. Pero esto no es muy escritural. Si leemos en la Sagrada Escritura por todos lados, no habla de recibir la salvación, habla de recibir qué? Convicción de pecados. Hay que arrepentir de sus pecados. Y recién allí va a entrar la bondad y misericordia de Dios. Pero Ujú. antes, no. Y mire lo que dice acá en Salmo 98 también, y en versículo 9 dice, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Lo dice dos veces, así nomás, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con qué? Rectitud o equidad o su verdad. Varias palabras ahí. Cuando Jesús, cuando Dios Todopoderoso viene a juzgar, viene con qué? La pura verdad. Viene con qué? Justicia. Viene con qué? Rectitud. Rectitud o equidad. Ujú. Es muy importante entender que hemos entrado en tiempos de juicio. Cuando viene el juicio de Dios, ¿es bueno o malo? Es bueno. Tiene que ser bueno, pero puede convertir en malo. El juicio es imprescindible a que haya que restauración. ¿Por qué? No nos va a recibir en el reino de Dios, Dios mismo por Jesucristo para con nosotros en una condición con pecado. El reino de Dios es paz, gozo y qué? Justicia. Justicia. Es justicia en el Señor. Es Ujú. muy importante entender que hay que recibir juicio siempre y no solamente de una vez así. Miren lo que dice acá en Hebreos 12, capítulo 12, capítulo 12, versículo 24. Yo sé que hemos leído esta escritura las 1000 veces, pero es muy importante entender esto. Dice acá en 24, y vinimos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Interesante. Ujú. Cuando empieza a hablar del reino de Dios y empieza a hablar del nuevo pacto, ¿qué es la primera cosa que leemos ahí? Sangre. Ujú. Sangre no es bueno en el sentido de querer, desear. Sangre derramada es que es algo que uno rechaza. Y si se ve un choque en la ruta y hay gente y cuerpos humanos así tirados por todos lados y hay sangre en el suelo, sangre en el pavimento, sangre en los autos, sangre, sangre, sangre. Todos están, ¿qué? Llenos de lloro y llanto. Todos están confusos y destrozados. Pero aquí dice, cuando venimos a Dios, el mediador del nuevo pacto, ¿qué habla? La Sangre, sangre. Ujú. sangre, sangre rociada. Y no hay ningún inconverso, incrédulo, que quiere hablar de la sangre de Jesucristo. Le ofende, es sucio hasta aún. Piensa, ¿por qué hay que hablar tanto de sangre, 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 sangre en las cosas cristianas?
Y los inconversos no quieren hablar de sangre, pero ¿cómo les gusta ver un cine, una película lleno de qué? Sangre, homicidio, matanzas. Se explica y dice que habla de mejor que la de Abel. ¿Cómo puede uno hablar de sangre con el sentido de algo bueno? Porque es imposible tener la misericordia de Dios otorgada para con nosotros a menos que haya derramamiento de sangre. Porque cada uno es pecador y es imposible quitar los pecados de uno por portarse bien. ¿Por qué? No hay aún ni un que justo. No hay ni aún uno que busque a Dios. No hay ni aún uno que puede librarse y limpiarse de sus propios pecados. Ujú. Dice que todos hemos descarriados, pero por la sangre de Jesucristo entendemos que el juicio de Dios nos es que Bueno, quitado. No, dice que es que recibido como pago por nuestros pecados. Por eso dice acá en versículo 24, Jesús, el mediador del qué? nuevo Nuevo pacto. pacto, hablando de que la sangre rociada. No hay salvación a menos que haya derramamiento del dolor a través de pecado. Es muy importante captar eso. Por eso abrimos paso esta mañana que Jesús, que Dios mismo, Yahweh, Jehová, viene para qué? Juzgar la tierra. Y cada vez que un creyente como incrédulo escucha esa palabra escritural que dice, Dios viene para juzgar a la tierra. No hay otra entrada para ser salvo. ¿Ser salvo de qué? ¿Ser salvo de qué? ¿Ser salvo de qué? Ser salvo del infierno en la eternidad, quemando en fuego y azufre con brasa que no se puede apagar. Esto es lo que va a pasar a cada ser humano. Definitivamente no hay de esquivar esto, no hay de llenar tu seno con con obras justas propias. Todos hemos sido ¿qué? Talados, cortados, tirados y abandonados porque nuestros pecados, pero en su debido tiempo. Había un momento, cuanto que vino Dios Todopoderoso y se nació un hijo sin pecar, quien es el Hijo de Dios. Y este vino para recibir ¿qué? Nuestro juicio. No vamos a recibir nuestra salvación, dice el religioso cristiano. Ujú. No hay salvación a menos que uno derrame sangre. Es imprescindible entender que el juicio de Dios no se quita nunca. Por eso Jesucristo dice en capítulo 9 y 10 de Hebreos que la sangre de Jesucristo fue derramada que una vez para cuánto tiempo? Para Una siempre. vez por año. Es lo que dice en la ley de Moisés. Pero en cambio que una vez por año, dice una vez y ya para siempre.
es decir, el efecto del poder y de la eficacia del derramamiento de Jesucristo en su sangre es en efecto, es efectivo para la eternidad. Es muy importante captar. Por eso vamos a alabar, adorar, arrodillarnos, bailarnos, regocijarnos, decir gracias a Dios por su qué, por su misericordia que fue comprado. ¿Por qué? ¿Por su bondad? No. ¿Por dinero? No. ¿Por su qué? Por su sangre. Fuimos comprados por precio. Precio sin poder contar. Es un precio incalculable. Es precio. Y este juicio recibió Jesucristo una vez. ¿Qué? Para siempre. Para siempre. Para siempre. Por eso, nunca, pero te digo, nunca vamos a cansarnos de darle alabanzas por la eternidad. Y si tienes alguna duda en eso, ahí está alabándole, a ver si, ¿por qué estamos alabándole? Y ahí te van a llevar ahí al precipicio, ahí en el cielo, y dejarte mirar para abajo el humo todavía que va a subir para siempre de los que fueron al infierno rechazando que la sagrada sangre de Jesucristo que fue rociada, derramada por nosotros. Es muy importante captar eso. Dice, mirad que no desechéis al que habla, entonces dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Muy interesante acá. Y la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, acá está la promesa, que diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, pues decir, juzgar a la tierra, sino que también que el cielo, o el segundo cielo, como le llamamos nosotros. Hay ángeles caídos, hay demonios, hay espíritus inmundos, etcétera, 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 que están directamente ocupando ilegalmente puestos que pertenecen a Dios, a Jesucristo y a nosotros, la que eclesia. Cuando Jesucristo vino, ¿qué empezó? ¿Qué empezó hace 2000 años atrás? Yo te digo que empezó. Empezó juicio viniendo a la tierra. Es muy importante captar esto. ¿Cómo es que todos los que creyeron en él fueron sanados? Porque tuvieron que, ¿qué? Arrepentirse de sus pecados. Los 10 leprosos, cuando se sanaron, ¿qué es que Jesucristo les enseñó a hacer? Levántense pues ustedes 10 y váyanse a dónde? Al lugar del templo en donde está el sumo sacerdote y preséntense allí para que tenga que perdón de sus pecados. Esto significa ir al templo los 10 leprosos. Sangre fue derramada. Y no vi ninguna sangre derramada. 9 de los 10 leprosos no se dieron cuenta de que
sus pecados fueron perdonados. La única cosa que ellos supieron era que y éramos enfermos Ujú. y ahora estamos bien, listo, vamos. Pero el otro se dio cuenta que le penetró una cosa. Entre los 10, uno nomás se dio cuenta. Se dio cuenta de la vergüenza de sus pecados en su vida. Entendía. Gracias. Y empieza a hacer qué? Dar Pues, gracias a Dios por ser qué? Salvo santificados. el infierno. Y 9 no se dieron cuenta. Vemos en cualquier lado cuando viene el paralítico de 40, 38 años, creo que fue, estaba al pozo de Siloé. Y todos los años intentaba meterse en el agua para ser sanado por el movimiento del agua del ángel. ¿Y qué pasó? Llega allí Jesucristo, le sana directamente y se dio cuenta, se levantó y dio gozo. Pero al salir, ¿qué es la única cosa cuando le vio? Jesucristo le dijo, vaya pues y no más. No peques Es más. más. Queda allí junto con la vida y la abundancia de vida es a través que alguien va a tener que arrepentir y tener que derramamiento de sangre. Uno no se arrepiente a menos que haya que presentación delante del sumo sacerdote y llegue allí con qué, 2 palomas o un cordero o qué sé yo, un becerro si es hombre rico, pero hay que derramar Sangre. sangre. Y si leemos en la presentación del Espíritu Santo en capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, siempre habla de que el cordero inmolido, Ah, inmolado. inmolado, Inmolado. inmo- ah, Inmolado. inmolado, gracias. Ya se puede aprender a hablar en castellano. Me están captando, ¿no? ¿O Sí, no? sí, De- sí, lo pero estamos captando. una cosa, es la sangre. Ahí está en el cielo, tercer cielo, a la presencia del trono del Padre Jesucristo, hasta aún los 7 espíritus quemando con llama de fuego, el Espíritu Santo delante de todos. ¿Y que está allí? Un cordero inmolado. Inmolado. ¿Mm? La sangre es eterna en su presentación y eficacia. 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 ¿Y por qué? Hay juicio. Hay juicio por nuestros pecados. Y en juicio hay potencialmente, ¿qué? Gozo. Ujú. Hay gozo. Por eso no hay son ni ton entre los incrédulos entender por qué hay tanta alegría y bailar y júbilo por hablar de sangre en las reuniones de Dios. Es porque ellos no tienen sensibilidad de sus pecados. ¿Cuántos sabían que pecaban antes que venir a conocer a Dios como Salvador? ¿Cuántos saben que habían pecado en este? Sí, yo sé que. Y se hacen así, ja, 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 ja. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Yo te digo por qué. No hay sentido de arrepentimiento. ¿Por qué no hay sentido de arrepentimiento? Porque no hay peligro. Repito, no hay peligro por haber pecado.
Hay que sentir. Hay que sentir la amenaza de haber pecado. Es una amenaza. Es un peligro tremendo. Sí. Pasar la eternidad en brasa, llama de fuego, atormentado con dolor, abandonamiento. Y entender que yo no me siento mal. Sí, yo sé que he pecado. Me he echado con muchas mujeres, he robado dinero de arriba para abajo, he hecho mentiras más que puedo contar. Y guau, 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 y me da gozo borracharme nomás. Listo. ¿Por qué? No hay vergüenza en pecar. Es imposible entender que uno nacido en esta vida es nacido muerto. Es nacido lleno de pecado. Es nacido con pecado hasta un decir 5 segundos fuera del vientre de su mamá. Y es que no viene afuera con sonrisa en la cara y diciendo, hola, aquí estoy. Es la primera cosa que dice el nene cuando sale del vientre. ¿O no? Sí. Es un grito, es un lloro, es un llanto. Y ni sabe por qué. Es muy importante captar. Jehová viene con juicio, pero después de tener unos 20 y 30 años de edad, ojalá antes, el mismo pecador nacido ya por años y años, de repente algo pasa. Mira lo que dice acá. Jehová viene a la tierra. ¿Y qué dijo ahí cuando lo leí en Salmo 96, Salmo 98? Viene para juzgar la tierra. Esto no es quizás, ojalá que no, ojalá que sí. Yo te digo, va a pasar juicio. Miren lo que dice acá en Juan 16. En el libro de Juan, capítulo 16, voy a leer una escritura que es re interesante. Dice, versículo 7, voy a arrancar. Sin embargo, pero yo os digo, versículo 7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, cual es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, más si me fuere, os enviaré. Ah, sí, yo quiero hablar y escuchar hablar del Espíritu Santo que va a venir, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren tener presencia de Dios Todopoderoso por el Espíritu Santo, bautizándonos, hablando en lenguas, viendo milagros y prodigios por medio del mismo Espíritu Santo? Pero mira lo que dice. Cuando Él venga, la primera respuesta es esto: convencerá al mundo de pecado. ¿Cómo? Esto es la introducción. Hola, don Espíritu. Y el Espíritu Santo dice, oh, don pecador, bienvenido. Pecador, pecador, pecador. ¿Cuántos han escuchado hablar de que tú eres pecador? Yo he visto a mí mismo, he visto a otros. Escuché que había una señora que estaba directamente tirado al lado en la entrada del santuario allí, y estaba bajo una convicción por el Espíritu Santo, pero no quiso arrepentir. No quiso arrepentir. Si miramos a
Judas Iscariote, y si miramos a Pedro, todos recibieron estos dos, ¿qué? Convicción de haber pecado. Uno se arrepintió y el otro no. No. Es lo que dice acá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Hay gente que andan de arriba para abajo, jeta, mal, enojado, con rabia. Y cuando uno se arriba a ese enojado, dice, ¿qué tengas vos mal? Dice, yo no sé. Pero está enojado. Está enojado. Vaya pues al sacerdote y pídele a Dios perdón. Es lo que hacen los católicos. Y ahí por 24 horas, quizás. No, en serio, 24 horas, listo, hay que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? No se enjuaga, no se quita, no se arregla. El juicio que dice el Salmo 96:8, cuando dice, Dios, cuando viene, vendrá a juzgar la tierra. No en algunos lados de la tierra, pero en toda la tierra. Y va a ser mucha gente enojada. ¿Por qué piensas tú que todo el mundo inconverso, rebelde, quiere liquidar el escuchar del evangelio por radio, por tele, por predicar, por esto y aquello? No queremos. Y se topan con los dedos en los oídos, dice en algunos costados en Hechos allí, capítulos 5, 6 y 8, que ni quieren escuchar. Sí. Espíritu Santo hablando, porque cuando Él viene, convencerá al mundo de pecado. Pero ¿es bueno o malo ser convencido? ¿Es bueno o malo quedar así? La primera vez que yo encontré al Señor Jesucristo y lo que Él tuvo que sufrir, yo lo vi. Era como estar en el cine, en una película. Y con todas las luces apagadas, no había nada menos una vela allí en el sótano de la iglesia metodista. Yo con un puñado de varoncitos de 8 años de edad, más o menos, éramos muy, muy malos nosotros. Ya había contado lo que yo hacía antes. A 8 años de edad, yo estaba en primer lugar de ser malhechor. Y yo directamente empezaba a escuchar cómo maltrataban a Jesucristo, cómo le escupieron en la cara, tiraron la barba de su cara así en vivo y le dieron cachetados, látigos y le pusieron una corona de espinas. Y yo viendo esta cosa, me cortaba el corazón. ¿Por qué me cortaba a mí? El tratado del Espíritu de Dios por medio de las manos de los romanos soldados a Jesucristo. ¿Por qué me cortaba a mí, un niño de 8 años de edad? Yo te digo por qué. Alguien estaba allí conmigo en el sótano de la iglesia metodista diciéndome, tú no eres ningún punto mejor que esos 2 soldados romanos. Y muchos nos pensamos somos mejores que otros. No, Señor. Estás viviendo bajo juicio de Jehová. He aquí viene Dios para juzgar la tierra en totalidad. Que sea un niño de 8 años de edad, que sea un antiguo de 80 años de edad, no importa a Dios, cada uno va a recibir ¿qué? Juicio. Noticias que la cuenta está, ¿quién la va a pagar?
¿quién va a pagar el juicio en la tierra? Y sí, yo soy religioso, pero yo sé que Jesucristo pagó por eso. Y no te sientes mal. Ay, pues está bien, ya creo en el Señor Jesucristo. Yo te digo una cosa. 24 reyes en el tercer cielo delante del trono de Dios con coronas en sus cabezas mismas ellos. Oh, estos 24 ancianos puros, llenos de la presencia de Dios. Cuando vieron a Jesucristo como cordero inmolado, ¿qué hicieron estos 24? Dijeron, aplaudieron a Jesucristo y al Padre de Dios. No, Señor. Dice que se agarraron a sí mismos, se echaron al suelo, quitaron sus coronas y las tiraban en el suelo y gritando con alabanzas y las gracias. Y esto es lo que hicieron los 24 reyes en la eternidad. ¿En qué nos quedamos nosotros, quienes somos reyes? Hay que entender, sangre es el sacrificio que Dios ha puesto allí, y el sacrificio es que dolor, vergüenza. Mire lo que dice acá en Lucas 18. Ya me ubico. En Lucas 18 encontramos una linda parábola de Jesús hablando de la viuda que vino al juez para hacer qué, recibir su recompensa de juicio contra su amigo. Y dice Dios, papá, por Jesucristo en su boca, dijo, ¿será ella qué? Recompensada, guardada y salvada. Sí, bien, pero no hay muchos que siguen con la segunda parábola, que sigue enseguida acá. Y miren lo que dice, en versículo 9, dice, y él y aún confiaban en sí mismos como, ¿qué? Justos, justificados. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres, acá tenemos dos hombres. Miren lo que dice. Subieron al templo a orar. Una era fariseo o falso y el otro publicano. ¿Cuál de estos dos tiene aspecto más sucio que el otro? Sí, roba los impuestos de los pobres. Legal. ¿O no? Sí. Y miren lo que dice acá. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo más mismo. De esta manera, Dios, te doy las gracias porque no soy como otros hombres, como este injusto, adúltero, etcétera, etcétera. O es decir, y decía al lado, el publicano. Es más o menos la misma especie de prostituta. Y mira lo que dice acá. Y ayuno 2 o 3 veces a la semana, doy diezmos, voy a todas las reuniones, aplaudo al Señor y voy cantando y bailando, aún profetizo de vez en cuando. Mira lo que dice. Y más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, oh Dios, sé propicio de mí.
pecador. ¿Qué es que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El creyente debe estar bailando y gozándose delante del Señor por haber sido ¿qué? Perdonados, pero no quiso. 9 leprosos. Algo no pasó entre Juan capítulo 16. Leamos de nuevo. Si uno se había olvidado de esta escritura, lo vamos a leer de nuevo. Lo que dice acá, que dice Juan 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y sabemos que es el convencer acá de pecado, es que yo sé que hice mal. Sí, pero igual quiero ir a boliche. Que no me impacta, no me allega la tormenta de haber pecado. ¿No sabes tú que vos vas a ir al infierno? ¿Y sabes lo que dice el pecador? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Yo me ocupo, yo voy con el cura ahí en 2 o 3 días y me va a librar del pecado. Y si no es católico, es creyente, quizás en una reunión evangélica. Desgraciadamente la diferencia es muy poca. Como dije la semana pasada, todavía está viviendo debajo de la cobija con la linterna de la noche. Pornografía, que sea. Y mira lo que dice acá. Cuando el Espíritu Santo viene con problemas tuyos, no de él. Y dice, yo te quiero poner en el reino de paz, gozo y justicia, pero para lograr esto tenemos que venir a las claras. Tenemos que venir a las claras. Repito, tenemos que venir, pero a las claras. Mira lo que dice en capítulo, ponte el dedo acá, por cierto, que voy regresando. Mira lo que dice acá, en Hechos 2:38. Fíjese, no voy a empezar en 38, voy a atrasarme un poco. En versículo 32 voy a arrancar. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y la mayoría, si no todo el mundo, sabe de la resurrección de Jesucristo, su padecimiento en la cruz 3 días antes, ¿no? Y cómo les afecta a todo el mundo. ¿Cómo les afecta? Muy poco hasta nada. Es imprescindible saber que no hay peligro, amenaza, advertencia de peligro, nada en el pecador, a menos que venga uno que tiene el poder de convencer. Yo te digo quién puede convencerte de alguna cosa. Se llama el policía con la arma en la mano. No, es la verdad. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, que no lleva la espada el soldado en vano. ¿Entendés que uno hace mal? La policía le van a llevar. Y uno de esos no va a salir nunca de la calaboza. Así es. Malos, ¿no? No son malos. ¿Qué prefieres? ¿Guardar tu gozo y salud
en pecar, pues sí, voy a boliche todas las noches. Pero no hay peligro, no hay amenaza, no hay nada que me perturbe. A menos Claro. que un día te pillen ahí en el boliche, en la playa, subiendo al auto, estás borracho, arrancas el auto allí prendiendo para salir ahí en la ruta y te pillen ahí porque vos vas vagueando por la ruta porque estás borracho. Claro. Cuando te pillan y ahí te encuentras en la calaboza en un par de horas, tengo que seguir hablando, pero mira lo que dice acá. Nosotros somos testigos, dice en 33, y así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, lo que vosotros veis y oís. Porque porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente, de cierto te digo. Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Ahí viene el convencer. No dijo aquí Pedro, si ustedes se doblen de rodillas allí y que me sigan en esta oración. No. Oh Padre, te doy gracias por haberme perdonado mis pecados, bla, bla, bla. Y luego Pedro dice, ya todos han sido salvos por esta oración. Y todos están mirándose uno al otro, diciendo, ¿y no hacemos la misma cosa una vez por semana con el sumo sacerdote? Provecho hay. ¿Qué provecho hay? El provecho de esto. Pedro no predicaba de esa manera. Dice, esto lo que oyen y ven acá, el hablar en lenguas, llama de fuego arriba de nuestras cabezas. Esto es lo que ustedes tienen que entender y recibir, que Jesucristo de Nazaret fue crucificado por medio de tus manos y boca. Son culpables. Son culpables. Y cuando Pedro o un que habla y predica el evangelio, que sea hombre, mujer, niño, a mí no me importa. Hay uno presente que va convenciendo al oidor, al que está escuchando. Y mire lo que dice acá. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir compungieron de corazón? Yo te digo lo que quiere decir. La avispa del Espíritu Santo vino a los cananeos, eteos, jebuseos, etcétera, y hasta que puedes poner tu nombre allí, yo Marcos Sponsor, yo Marcelo José, del tribu de pecadores que se llama boliche, del tribu de pecadores que se llaman religiosos, del tribu y tribu. Yo soy del tribu de adúltero. Yo soy el tribu de mentiroso. Yo soy del tribu de bla, bla, bla. Y no hay picazón, ninguna avispa te va a molestar que vos vas acarreando alrededor de los campos a ti y avispa hasta que viene el Espíritu Santo y empieza a molestar el nido de las avispas, tirando piedras allí, poniendo el palito ahí al nido y haciendo que una molestia muy grande. Y se enojan las avispas, los demonios con el mismo pecado. ¿Y qué pasa? Quieren matar
al quien predica el evangelio. ¿Y qué hicieron entonces a Esteban? El diácono lo apedrearon cuando dijo que yo veo a Jesucristo. Oh. En cambio, otros, cuando escucharon eso, ¿qué pasó? Se arrepintieron ahí en Samaria. ¿Por qué? Veían milagros, echando fuera demonios, sanando y sanando, levantando muertos. ¿Y qué es esto? Esto es Jesucristo, a quien vosotros crucificaron. Pecado. Qué linda el juicio de Jehová. ¡Qué malo el juicio de Jehová! Dice el incrédulo que no quiere arrepentirse. Sí. Cuando Dios viene, viene con juicio. Romanos capítulo 11. No. Antes que salimos, leemos 37. Hay que cumplir la escritura porque vale la pena. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, y a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Gritemos todos, ¿no? Haremos. No, les pusieron el dedo en el ojo. El Espíritu Santo les metieron el dedo en el ojo. Sus corazones estaban completamente picados con una aguijón en su corazón. Y tenía una barbita allí que se ponía allí como clavo y ancla que no le soltaba para la nada hasta que venga la muerte de Jesucristo adentro tuyo. Ustedes lo crucificaron y a 8 años de edad me arrepentí. Me arrepentí, pero antes de esto yo salí afuera de la reunión allí en la iglesia metodista en el sótano. Me metí en el auto, la banca trasera, a solas, y gritaba yo, pidiendo que voy al infierno. ¿Qué hago? Me voy a morir en el infierno. Cuando de repente no vi a ninguno que estaba al lado ni cerca. Cuando escuché, Marcos, vas a ser misionero en Sudamérica. Esto se llama saltar de pisada número 1 a pisada número 5. Pero 2, 3 y 4, ¿qué fue? Arrepentirme. Viene el Espíritu Santo y en vez de molestarte con la avispa y el camoatí, ¿qué pasa? Viene con perdón. No hay perdón que valga si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento a menos que venga el aguijón del Espíritu Santo. ¿Te van a matar o te van a aplaudir? Uno de los dos. Y no me pidas a mí cuál será para contigo. No. Mira lo que dice acá. Al oír esto, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hay que entender, hay que sentir amenaza, hay que sentir peligro, hay que sentir, y escúchame bien, vergüenza por lo que habías hecho. Si no hay vergüenza por tus pecados, no hay arrepentimiento. Por eso, el publicano
ni se quería dirigir una palabra a Dios. Se golpeaba en el pecho por sus ¿qué? Pecado. ¿Pecados de qué? Angustias, el luto que sentía, el peligro que sentía, que estaba al precipicio del pozo de la brasa del infierno. Ujú. En cambio, ahí está el religioso. Está más o menos bien, porque doy diezmos, yo tengo obras buenas, pero no vale la pena perdón de pecados si vos no tenés angustias por lo que habías hecho. Claro. Sí. Canta esto. Por eso, Sí. por eso ahora yo doy gracias por el juicio de Dios. Ujú. Si no hay juicio que se me arrima para contaminarme, para pegarme, para picarme como avispa del Señor, ¿quién va a poder arrepentirse? Ninguno. Aunque que sabe que va al infierno, no le hace ningún peligro ni daño. Hasta aún hacen burla de Dios diciendo, sí, 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 ya lo sé que hice mal, que hago mal, que soy muy mal, a mí no me importa. Cuando veo que me quedan 3 minutos antes de morirme, ahí me voy a arrepentir. Ujú. ¿Cuántos han escuchado eso o Sí. habían dicho esto? Pero ¿sabe qué? No se puede acorralar todo el arrepentimiento cuando no hay picazón del Espíritu Santo. Y pude llegar a lo que quería enseñar esta mañana. Esto es el principio de lo que quería. Pero esta mañana yo le voy a decir una cosa. Termina en Romanos capítulo 11, una escritura interesante. En capítulo 11, Romanos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de Israel, a ti tampoco te perdonará. ¿Oh? ¿A quién está hablando acá el apóstol Pablo? ¿Está hablando a creyentes de qué especie? ¿De Israel? No. Eran especie de creyente que se llaman ¿qué? Gentiles. Y si me estás escuchando esta mañana, apuesto yo que vos sos gentil. Esto es una palabra limpia que quiere decir etano pecador. Re mal. Y miren lo que dice acá. Mira, pues la bondad y la severidad. ¿Qué es bondad? ¿Qué es bondad? Es el tratado que ayuda, es el tratado que es bueno, es el tratado que nos cae, pero re bien, ¿no o no? Ujú. En cambio, dice, hay severidad que acompañe también a la vez de parte de Dios. Y quiero que sepas esta mañana, pero la bondad para contigo, si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cortado. ¿Cómo, Marcos? ¿Cómo puede ser?
Yo te quiero decir una cosa acá, que nosotros vamos a tener que aguantar ser recibido o cortado por Dios. ¿Cuál quieres recibir y participar en tu ser? ¿La bondad del Señor o qué? La severidad del Señor. Cuando viene Dios, viene para juicio, juzgar a la tierra. Y si tú haces caso al aguijón del Espíritu Santo en tu corazón, vas a recibir en vez de juicio, ¿qué? Perdón de pecados. Bondad y misericordia de Dios. El amor de Dios te va a llenar. Pero en cambio, si uno resiste el picazón, el misma avispa del Espíritu Santo, pero no se arrepiente, ¿qué le va a pasar? Va a ser Va cortado. a pasar sus días y al final va a encontrarse en la eternidad, viviendo para siempre en el infierno. Ujú. Ahí está la bondad y la severidad a la Yes. vez. ¿Cuál es lo que tú quieres? ¿Cuál? Ujú. Porque yo te digo una cosa, estos días, el nivel del picazón, del nivel del Espíritu Santo, avispa como a ti, está levantándose muy fuerte. Y muchos van a recibir picazón en sus corazones. Y muchos van a gritar diciendo, ¿y qué haremos con los demás? Los de Israel en Jerusalén en aquel día de Pentecostés. Ujú. Van a decir, ¿qué me importa? Yo soy y formo del equipo del sumo sacerdocio, soy de los fariseos y no soy tan malo cuanto entre delante de todos, pero yo no soy malo. No. Es un dicho en Argentina, pero está en los Estados Unidos también. Yo no soy muy malo. Sí, vos sos muy. Sí. 8 de edad, vos sos malo. Sí. El juicio de Dios está levantando más fuerte y más fuerte. Y aquí es donde vamos a arrancar con el primer versículo de la enseñanza esta mañana. Está en Lucas 21. Lucas 21, en una de esas. Ujú. Está bueno, está bueno. En 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos y a todas las naciones. Y Jerusalén será ahollada por los gentiles. Pon tu nombre allí. Yo, gentil. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué Ujú. es los gentiles? Tiempo. El tiempo de nosotros. No. Incrédulos. Ya no es increíble. ¿Quién manda el mundo en este momento? No incrédulo. El incrédulo. Ujú. ¿O no? Sí. No me digas el creyente manda.
Estamos en eso, pero no estamos a cargo. Ujú. No hay nación que quiere a Dios, no existe. La única cosa que puede existir en este momento son personas, cada uno, que quiere seguir a la nación de Dios. Mira lo que dice. Pero va a venir el momento que la compaginación del Espíritu Santo va a aumentar y directamente crecer y crecer y crecer hasta que no hay donde meterse para escaparse de las avispas del Espíritu Santo. Y yo te voy a decir, mucho enojo va a estar rabiando por todos lados en el mundo. Mucho en los gentiles que estaban siempre a cargo de toda la planeta. Y Dios está, ¿por qué? Por eliminar el tiempo de los gentiles. Ujú. Y esto está directamente estableciendo una nueva nación donde mora ¿qué? Justicia, justicia, justicia. Hacer muchas naciones y muchos pueblos y gentes reenojados. Ya están otorgando matar infantes, matar uno al otro. Ni llevan al malhechor el homicidio, ni lo llevan a la calaboza en Los No. Ángeles, California. Ujú. Viven bien. Matamos nenes del vientre en vivo. No hay juicio. No hay peligro ninguno. Si uno se levanta para decir la aborción es homicidio, ¿qué les pasa a este mismo que predica el juicio de Dios? Ahora llevan a estos que predican la justicia y juicio de Dios, los llevan a ellos Al a la cárcel. calabozo. Sí. Los que causan abortos y practican eso, es un ejemplo que doy nomás. Van libres en la calle. Ujú. Prepárese, el tiempo de los gentiles está chocando con el nuevo tiempo de la eclesia. Y Ujú. vamos a tumbar de Hades. Y vamos a atar poderes satánicos como gente que no quieren arrepentirse, van a tener que escuchar el evangelio predicado con qué? El Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Sí, yo, sí, yo, sí, yo. Bien, arrepentidos de tus pecados. ¿Qué pecados? Este es lo que hiciste con, empieza a deletrear tus pecados. Ujú. Y no digas en general, sí, era pecado. No, 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 no. ¿Cuántas veces te metiste debajo de la cobija con la linterna en la noche? Ujú. Bueno, Padre que estás en los cielos esta noche, mañana, te damos las gracias Shambarakaishita. a tu Espíritu, que entendemos que por qué razón podemos arrepentirnos y decir qué haremos. Y esta mañana decimos, ya sabemos qué hacer. Sí, Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos, confesar la vergüenza que hemos hecho. Ujú. Es vergonzoso lo que hemos hecho sin miedo, sin vergüenza. Y nosotros nos llamamos en verdad, somos sin vergüenzas. Pero ahora damos gracias Gracias, Señor. que somos vergonzosos. Y en este momento
Damos las gracias por haber sido ¿qué? Oh, papá, perdonados nuestros pecados. En nombre de Jesús esta mañana, papi, nos quedamos arrodillados en nuestros corazones. Te damos gracias y adoraciones y cualquier otra cosa, loores que sean para establecer en público, establecer en privado que tú eres nuestra salvación. Rescatado del infierno. Y no solamente rescatado, pero nos has revisto, puesto con la túnica salvación. Nos has hecho ya reyes y sacerdotes. Las gracias por el Cordero inmolado. Sí, Señor. El Cordero que derramó su sangre a propósito. Esta mañana te damos, pero las gracias. Sí, Señor. Que venga tu reino, que venga tu poder a demostrar tu pureza Sí, desde Señor. la fundación del mundo. Sí, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.